Aquí, por ejemplo, tenemos un video en donde pues es una animación de cómo se puede utilizar este tipo de sistemas para la exploración, no nada más espacial, sino también terrestre, incluso para poder muestrear zonas de difícil acceso, para poder explotar, por ejemplo, algunos yacimientos de minerales, por ejemplo el litio, que actualmente está de moda. Entonces, este tipo de instrumentos pues incorpora ese tipo de tecnología, mapea la superficie, nos dice en dónde tenemos cierta composición y pues podemos localizar zonas de interés. Esas zonas de interés y que a veces son de difícil acceso, pues se pueden incluso directamente muestrear con este tipo de drones, este tipo de instrumentos, y esa muestra posteriormente pues se va a analizar en un laboratorio ya más equipado para poder determinar más específicamente cuál es la composición y si es posible pues explorarlo económicamente, que sea factible, ¿no? Ya. No cambiar. Y bueno, ahora vamos a ver de lo que les mencionaba. ¿Qué tiene que ver la NASA en esto? ¿Sí? Este me parece que es un video de cómo fue lanzado el rover Perseverance. ¿Sí ya habían visto cómo fue aterrizando ahí, amartizando? Esta misión era de Mars 2020, pero si alguno de ustedes recuerda, fue pospuesta por diferentes problemas climáticos o de que no estaba completo el instrumento, y pues se lanzó hasta el 2021, pero inicialmente la misión es Mars 2020. Y bueno, esto lo platico porque muchas veces me pasó a mí. Yo decía, bueno, ¿y quiénes son los que trabajan ahí en esas misiones? Y lo primero que se nos viene a la mente es astronautas, ¿no? Es lo primerito que pensamos. O gente que se dedica a la astrofísica, ¿no? En el desarrollo de ese tipo de instrumentos hay de todas las áreas, todas las ingenierías. Ingenieros automotrices, o mecánicos automotrices, eléctricos, electrónicos, automecatrónicos, diseñadores, físicos, matemáticos, obviamente. Pues es multidisciplinario e interdisciplinario el desarrollo de este tipo de instrumentos. Incluso si ustedes se meten a la página de internet y ven ahí quiénes participan, aparecen ahí como 500 de los principales, más aparte la gente que colabora con cada uno de ellos. Entonces, bueno, ahí pueden ver cómo es el descenso del Perseverance, y en ese descenso no hay manera de corregir ninguna problemática. Entonces imagínense todas las posibles fallas que ya se tuvieron en cuenta a la hora de amartizar. Entonces, si algo falla, que más o menos el descenso tarda unos 7 minutos, y la información desde el planeta Marte hasta la Tierra son 7 minutos, y luego si regresa a otros 7 minutos, pues en lo que mandamos algo para corregir ya se estrelló el robotcito. Entonces, pues ahí está el Perseverance, y aquella sondita que va para allá arriba es ¿cómo se llama? Un instrumento que almacena muestras que posteriormente va a regresar al planeta Tierra. ¿Para qué? Para que esas muestras sean analizadas en un laboratorio de mayor tecnología, que obviamente no incorpora o que no tiene ese rover Perseverance las capacidades para hacer el análisis in situ. Básicamente el rover Perseverance consta de 7 instrumentos. Entonces aquí está lo que les decía. Ahí está el del lado derecho, en la parte inferior, es el instrumento que va a retornar las muestras a la Tierra en futuras misiones. El rover Perseverance, que incorpora también ahí un helicópterito que se llama, ¿saben cómo se llama? Ingenuity. Entonces ese robotcito va, mapea el terreno marciano y dice, oye, por ahí hay una piedrota, no debes acercar, mejor dale vuelta para que no pase nada, ¿no? Entonces, esa es la función que tiene ese sistema, además de probar la atmósfera marciana para, obviamente, testear también esos hélices que no son
o no tienen las mismas características que las hélices de un dron convencional que usamos aquí en la Tierra. ¿Por qué no tienen las mismas características? Pues porque la densidad de la atmósfera es diferente. Bueno, entonces ahí tenemos un close-up, digamos, de ese pequeño helicóptero. Y aquí tenemos, este fue la primera prueba de vuelo de ese instrumento. Ajá, para que, pues, verificar que efectivamente funcione de la manera adecuada y se pueda desplazar por el aire o la atmósfera de Marte en esas condiciones. Y bueno, antes de probar cualquier instrumento, no es que lleguen y empiecen a sacar todo y vamos, muévete helicópterito o muévete Perseverance. Tienen que estar monitoreando todo, y después de quizás 1 o 2 meses de estar testeando todos los sistemas, ya es que se empiezan a hacer las primeras pruebas de movimiento. Entonces, pues ahí se ve el helicóptero, el dron, y ese fue su primer vuelo en la superficie marciana. Y obviamente quien está grabando, pues, es el Perseverance. Bueno, entonces, como les mencionaba, tiene 7 instrumentos: Mastercam, RIP Max, MOXIE, HILX, MEDA, SuperCam, Sherlock. MOXIE, por ejemplo, produce oxígeno a partir de el CO2 que se encuentra en la atmósfera marciana. ¿Y por qué es importante eso? Así como vamos, nos vamos a acabar el planeta muy pronto. Entonces necesitamos a dónde llegar a destruir otro planeta. Entonces el más cercano, pues, es Marte, ¿no? Bueno, entonces aquí los dos que nos interesarían, bueno, todos son importantes, pero los que nos trae esta plática es SuperCam y Sherlock. Sherlock, pues, sabemos por ahí de aquel famoso investigador que llevó ese nombre, pero pues aquí es un acrónimo de el instrumento, que pues básicamente es un escáner para poder determinar si en algún momento hubo o hay vida en el planeta rojo. Ajá. Y este se encarga de muestrar mediante luminiscencia y Raman muestras que pudieran contener compuestos orgánicos o que nos den indicios de que en algún momento hubo compuestos orgánicos en el planeta rojo. Y el de abajito es el SuperCam, que se incorpora también un láser, el cual pues puede apuntar hasta cierta distancia para poder obtener información remota. Ya no es que tenga que estar rascando, como lo hacía el Curiosity, que tenía un taladrito, perforaba, sacaba la muestra y con un difractómetro que tenía incorporado en su interior, obtenía un espectro, un patrón de difracción que daba información acerca de los compuestos cristalinos que se tienen en la superficie de Marte. El instrumento sigue funcionando, pero lo que se descompuso fue el molinito que tritura la muestra, o el taladro, algo así. Yo tuve la oportunidad de entrar a una plática en donde Dave Blake, que fue quien desarrolló ese instrumento, pues a lo largo de 30 años, imagínense, a la par de que sus hijos iban creciendo, él iba desarrollando su instrumento. Entonces, es muy bonito ese tipo de pláticas porque te inspiran y aparte te enfocan en algo que tú quisieras llegar en algún momento a trabajar o hacer, ¿no? Bueno, entonces, junto con la empresa Impossible Sensing, desarrollamos nosotros tecnología precisamente para utilizar este tipo de instrumentos, este tipo de láseres, para determinar compuestos en el planeta que tengan la capacidad de generar un cambio climático o de generar esa retención del calor proveniente principalmente del Sol. Entonces, pues ahí ven que es un grupo multidisciplinario. Está Christian Müller, que es director de programas. Él estuvo en NASA, en el Johnson Space Center, aquí en Houston. Él era el director de un robot que entrenaba astronautas previos a misiones al espacio. Entonces, él estuvo ahí colaborando en NASA, sigue colaborando, y ahora pues es parte de Impossible Sensing. Pablo Sobrón es el investigador principal y fundador de la empresa en Estados Unidos. Iván, que es un Senior Research Scientist. Kirby Salmon, que es un ingeniero de sistemas. Ariel Torre, que es un consultor de gas y petróleo. Por ahí tenemos a Víctor Martínez, que es un estudiante de licenciatura, el cual su tesis pues la está desarrollando, todavía no termina, la ha estado desarrollando en este tema.
Gerardo Villagómez es un colega de la Universidad Politécnica de Pachuca, es un ingeniero diseñador mecánico que inició con nosotros en el diseño de estos instrumentos y que pues ya al final también, como ese instrumento ya está en proceso de transferencia tecnológica, pues la parte final de ese diseño no se las voy a mostrar por cuestiones obvias, pero él participó en ello. Y Daniel Van Hosen, que es un científico de datos y programador, también está participando en este proyecto. Bueno, de la parte aquí de México, yo soy el investigador principal. Aquí está un pequeño video. Este fue el primer diseño. A partir de ahí ya se generaron muchos otros, que como les digo, pues son cuestiones que no nos permiten mostrar porque son confidenciales, pero fue el primer diseño que nosotros hicimos con la incorporación de este tipo de láseres. Tiene un pequeño telescopio. Este instrumento mide aproximadamente 45 centímetros de largo por unos 22 de ancho y 25 de alto, entonces es muy pequeñito. Ahí tiene diferentes láseres, Raman, infrarrojo, tiene un pequeño telescopio para poder apuntar a una zona en particular, y esto fue incorporado en un dron inicialmente, después se probó en un globo de estos para medir las condiciones climáticas, y finalmente la idea es incorporarlo en un satélite. Cuando NASA empezó a colaborar, o gente de la NASA empezó a colaborar en este proyecto, pues se expuso en el Research Center que está en Silicon Valley, y ahí dijeron que les interesaba. Les interesó tanto que nos dieron unos equipos que debían de ser incorporados en el diseño del mismo instrumento, pero esos equipos, bueno, ni yo sé qué contengan. Son instrumentos que van a ocupar para no sé qué fines, que también son cuestiones de ciencia, pero que pues no lo divulgan al público en general, ni siquiera, bueno, el PI de Pablo Sobronel es el único que sabe qué tipo de instrumentos son. Nosotros nada más dijeron, tienes estas dimensiones, estas características, haz el diseño que quepa ahí, y con el consumo de energía necesario que tiene tu instrumento, las pilas que lleva ahí, pues debe de ser capaz de cumplir con cierto peso para que pueda ser instalado en un satélite que esté monitoreando pues ciertas cuestiones, ¿no? ¿Qué cuestiones? Desconocemos, pero entre ellas sí está el metano, CO2, dióxido de azufre, entre otros. Y bueno, entonces, como les decía, la idea es incorporar este tipo de instrumentos en satélites para que en todo momento se esté monitoreando pues las condiciones atmosféricas del planeta y obviamente la salud del mismo. Entonces, si por ahí hay una fuga de metano, por ejemplo, en algún ducto, dicen, ¿sabes qué? Pues hay una fuga, ve y corrígelo. Ajá. Obviamente aquí en México pues quizá no lo vamos a hacer muy pronto, pero les digo, en países como Noruega y Canadá ya está en prueba y están funcionando ya este tipo de regulaciones, que también ahí se está participando en el diseño de un instrumento que contiene ciertos sensores que miden el porcentaje. Bueno, los sensores no miden el porcentaje, más bien miden las señales provenientes de el metano, de agua y de petróleo que se está generando en esos pozos. Canadá es el país que más pozos petroleros tiene en el mundo, un 200 y tantos mil. México tiene por ahí de 70,000 pozos. Entonces, pues imagínense, poner un instrumento de este tipo en cada pozo requiere cierta inversión, cosa que en México seguramente no lo vamos a hacer. Pero les digo, ya hay regulaciones vigentes para otros países en donde cuando se sobrepasan la cantidad de emisiones, el gobierno les cobra por estar emitiendo en exceso pues CO2 o metano. Entonces, este tipo de instrumento también, de diseño, perdón, lo hicimos. Dentro contienen los sensores que les menciono, y a partir de esa información que se obtiene de los sensores, se puede decir cuál es la composición de pues ese fluido que está circulando por las tuberías. ¿Y por qué es importante eso? El 90% o más del 90% de la energía que se consume en la extracción de petróleo proviene del calentamiento del agua para generar vapor, para que pues ese vapor
reblandezca, digamos, el petróleo, se haga más fluido y pueda ser extraído. El 90% de la energía se va en eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este proyecto? Pues determinar cuál es la composición primeramente de ese fluido, porque muchas veces trae más agua que petróleo. Es decir, económicamente no es factible estar inyectando vapor de agua o agua caliente que genera emisiones. ¿Por qué? Porque necesitamos consumir combustibles fósiles para poder calentar esa agua. Ajá. Entonces, si por ahí dice, tienes 1% de petróleo y no le es factible a la empresa, apágalo porque estás contaminando más de lo que estás sacando. Entonces eso para cada uno de los pozos, imagínense, la reducción de emisiones. Otra para poder sustituir precisamente ese vapor de agua con ciertos solventes que pueden ser recuperados. Entonces si inyectas, por ejemplo, hexano o heptano, puedes extraer petróleo y también puedes recuperar ese hexano y heptano. Entonces ya se elimina el calentamiento de agua y la emisión de CO2 a la atmósfera. Entonces ese fue uno de los prototipos. Aquí está Ariel Torre, que ya les presentaba en una transparencia más atrás, y estos ya son los prototipos más recientes que incorporan esos instrumentos. Ahí en la parte inferior izquierda tenemos sensores que miden el flujo del petróleo, y bueno, pues ya adentro tenemos otros sensores que esos no se pueden mostrar, que ya nos detectan la cantidad de metano, bueno, nos dan un espectro de metano, y todo este procesamiento de datos lo hizo la doctora María de los Ángeles Cosío, que es investigadora también en la Universidad Politécnica de Pachuca, y ella lo que hizo fue, a partir de todos esos datos que se generan en ese proceso de extracción, dice, a ver, pues vamos a ver qué características tiene. Entonces, ella desarrolló un algoritmo que tiene la capacidad de analizar cierta información y con esa información predecir datos nuevos. Ajá. Entonces, metió ahí sus cálculos, tardó como 3-4 semanas para hacer los primeros resultados, y cuando vimos, efectivamente correlaciona la cantidad de metano con ciertos sensores, la cantidad de petróleo con ciertos sensores y la cantidad de agua con ciertos sensores. Entonces, cuando se mezclan o se combinan estos datos, ya tú tienes la capacidad de decir, ya en un pozo de extracción petrolera, este es un pozo en Calgary, en Canadá, en donde está instalado ese tipo de instrumentos, el Possible Sensing, y ya te tiene la capacidad de decir, mira, tienes petróleo en un 5.67%, agua en un 94%, y pues el otro es metano. Y a un flujo de pues cierta velocidad. Entonces, este tipo de instrumento se probó desde diciembre del año pasado hasta inicios de febrero de este año. Entonces, ahorita estamos analizando nuevamente esos datos que provienen de ese pozo de extracción en particular, y vamos a ver la correlación que se genera nuevamente con este algoritmo que desarrolló la doctora María de los Ángeles Cosío. Entonces, el fin de la plática es pues comentarles cuál es la importancia de la interacción de diferentes disciplinas, en la cual también participan estudiantes como ustedes. Este chico Víctor que les mencionaba, pues él ya está por titularse. Tuve otro alumno que él sí hizo una estancia en la empresa Impossible Sensing. Él estuvo allá 4 meses, él participó en el diseño de un robot, o dron no tripulado, perdón, para una misión en una de las lunas de Júpiter. Al final, pues ese proyecto no fue aprobado por NASA, pero ya estuvo ahí el alumno participando, la empresa le pagó viáticos y todo. Pero sí es importante el inglés. El alumno tenía un excelente inglés, no sé a dónde se metió a estudiar, pero hablaba muy fluido y también la pronunciación era excelente. Entonces egresó y después me decía, oiga, profe, pero ¿para qué tanto me fui para allá, hice esto, hice lo otro? Mi trabajo tengo. No, pues, tranquilo, no te desesperes. Vamos a ver cuál es. Él es ingeniero mecánico automotriz. Vamos a ver tu perfil, a ver qué cursos has hecho. Cursos de que no tengo de inglés. No, sí, pero en la industria automotriz tiene ciertos estándares de calidad. Esos estándares de calidad los debe de cumplir sus trabajadores. Dime qué tipo de cursos has realizado para poder cumplir con esas características.
Entonces analizas un CV de alguien egresado del TEC de Monterrey, te vas de cabeza, ¿no? Y no porque sea mejor el TEC de Monterrey, quizá en instalaciones, prestigio sí, pero yo creo que cualquier universidad, cualquier alumno tiene la capacidad que tienen ellos de poder pues encontrar un trabajo de ese tipo. ¿Cuál es la problemática principal? Pues que se hace el recurso. Pero ustedes lo pueden buscar también, hay diferentes empresas que se dedican a implementar este tipo de cursos. Entonces él se fue a hacer cursos, por ejemplo, de metrología avanzada, que eso, pues metrología ustedes llevan, que sea avanzada o no, es otra cosa. Interpretación de planos, ¿saben? Bajo norma GDIT, ¿no? Pues, analicen eso y pónganse a estudiar por ahí. Core Tools, tampoco, son herramientas de calidad en el sistema, en la industria automotriz. Esos inicialmente nacieron en la industria automotriz, ahora ya están siendo incorporados en otras industrias, como por ejemplo la aeroespacial. Entonces, bueno, estaba tan desesperado, le dije, a ver, vete y ese curso que le están ofreciendo, creo que en Querétaro, se hizo 2 o 3 cursitos, empezó a aplicar, le ayudé a llenar ahí unas aplicaciones, y su primer trabajo lo encontró en Estados Unidos. Primer trabajo. Y dice, pero es que es mucho trabajo. Entonces ya después pues, les empezó a gustar, se llevó muy bien con sus jefes, ya pues, lo ven ahí en el Facebook que se va de vez en cuando a jugar golf con los dueños de las empresas. Ya se fue a Corea, a China, Japón, no sé dónde tienen empresas, y se fue a capacitar. Después otro alumno también, chaparrito, no sé cuánto, mil, como unos 60, chiquito, no menos, unos 55 creo. Y también muy buen inglés, y él ahora trabaja en una empresa automotriz también, pero es en Querétaro, y apenas me escribió, profe, yo me acuerdo que usted cuando se iba y iba a dar pláticas se lo mandaban a otros países, y la verdad eso me gustó, y míreme a dónde estoy ahora, ya me manda una foto ahí de China, andaba ahí capacitando gente él allá en China. Entonces hay mucho de donde ustedes puedan tela de donde ustedes puedan cortar para posteriormente cuando egresen pues ya tengan esas habilidades. No sé aquí cómo esté la currícula o el sistema de evaluación de sus créditos, pero por ejemplo allá en la Universidad Politécnica de Pachuca tienen en 2 cuatrimestres estancia, tienen servicio social y finalmente tienen su estadía. Entonces el tiempo que acumula todo eso son como año y medio, y ese año y medio se puede considerar como experiencia si ustedes saben en dónde hacer esas estancias, esas estadías, ese servicio social, que también puede ser dentro de la misma institución con sus diferentes profesores. Así lo han hecho allá, pero pues hay que estar enfocados. Muchas veces le dice, te veo tal día aquí a las 12 y van llegando a las 3 si es que llegan. Eso ni aquí ni en ningún otro lado les es permitido. Entonces, pues atrévanse a soñar. Realmente yo nunca me imaginé estar trabajando en estas cuestiones, ¿no? Pero sí siempre quise hacerlo. Entonces me fui rodeando de pues, gente que supiera más que yo, ¿no? Si me voy con gente que pues, nada más se dedicaba a tomar o a la fiesta, seguramente yo iba a terminar también ahí. Que me gusta también echarme de vez en cuando unos tragos, no digo que no, pero pues la diferencia es estar enfocado a no hacerlo, tener objetivos y metas en la vida. Entonces ustedes pueden llegar a trabajar en este tipo de cuestiones si se lo plantean. Entonces ya la doctora Macaria también, el doctor Diego, el doctor Josué, estamos trabajando ahí en proyectos que en algún momento pues, van a estar aterrizados junto con esta empresa para pues, el beneficio ya de la humanidad. Muchas veces como investigadores nos dedicamos a estar haciendo cosas, publicar, y el 99% de esas publicaciones no sirven absolutamente para nada, les soy sincero. Pero nunca es tarde para cambiar la idea y movernos a cuestiones aplicadas que tengan un beneficio para ustedes, un beneficio para nosotros y un beneficio colectivo. Entonces, bueno, pues eso es por el momento todo por la charla. Esta es una imagen del observatorio Hawk, que ya les mencionaba en mi reseña. Hasta allá arriba está el gran telescopio milimétrico, les digo que no se ve, pero por aquí. Creo que sí todos han escuchado hablar del gran telescopio milimétrico, está acá arriba, y este es el observatorio Hawk. Hay una diferencia de unos 500 metros
de altitud, aquí son 4100, acá son 4600 metros, por esto alrededor hay víboras de cascabel, entonces hay que tener cuidado cuando uno trabajando ahí. No se alcanza a ver en la imagen, pero aquí hay unos pequeños detectores que se llaman detectores de soporte. Inicialmente se construyó este con 300 tanques que tienen 7.3 metros de diámetro por 4.5 de alto, tienen agua que está completamente pura, no tiene sales, y llega radiación, bueno, llega más bien pares de electrones, positrones y electrones, que cuando entran en un medio eléctrico generan un efecto. Ese se conoce como efecto Cherenkov en agua. Se genera una lucecita como neón, medio verde, azulado, así. Ajá. Y con eso nosotros podemos detectar rayos cósmicos y rayos gamma. Los rayos cósmicos son los que llegan en mayor cantidad, son más del 99%, y los demás es radiación gamma. Pero esos rayos cósmicos nos sirven como información para calibrar nuestro sistema. Entonces la radiación cósmica es la que nos interesa. ¿Y para qué sirve la radiación cósmica? Bueno, a ciertas frecuencias tiene ciertas aplicaciones, como por ejemplo eliminar ciertas bacterias en alimentos, por ejemplo, o en la industria farmacéutica. Hay un instituto aquí que se llama Instituto Nacional de Ciencias Nucleares, en donde tenemos un reactor nuclear. Entonces, cuando a una empresa farmacéutica se le contamina algún medicamento, no sé, un jarabe, y ya sacaron todo el lote y se dieron cuenta hasta el último que estaba contaminado ese jarabito, y que son millones de pesos o quizás de dólares en inversión, ¿qué dicen? ¿Lo tiramos? ¿Lo vendemos así? No. Pues vamos a llevarlo al ININ, ahí con radiación gamma, tienen ahí la barra de cobalto 60, y produce ciertas radiaciones, y con eso eliminan ese tipo de contaminantes. Y ya está listo para usarse. Entonces, eso sí tiene aplicación. Pero la idea es aquí conocer los eventos que se generan en el universo y que son muy explosivos. Por ejemplo, explosiones de supernovas, interacción de agujeros negros, y púlsares, etcétera. Muchos otros fenómenos que son los más violentos en el universo. Y bueno, ya del lado derecho vemos otras tomas, una desde el gran telescopio milimétrico y enfrente está el pico de Orizaba. Y ahí se ve cómo en la última erupción que hizo el pico de Orizaba, hace unos 300 años, se ve todo pues, el contenido magmático que sacó y que paró justo ahí porque sabía que íbamos a poner unos... Y bueno, hay temporadas en las que incluso hay nieve. A mí me ha tocado hasta por acá, que no se puede ni caminar. Pero bueno, es algo pues, bastante bonito y que estamos ahí colaborando. Y ahí he llevado, yo creo que unos 100 alumnos que nos han aportado su trabajo, su experiencia en el área de ingeniería, en diseño también, y que gracias a ellos también pues es que ha sido posible este observatorio, que es el proyecto de ciencia más grande después del telescopio milimétrico que actualmente se encuentra en funcionamiento en México. Bueno, pues por mi parte es todo. Si tienen alguna duda, pregunta.